Vamos a abrir nuestras escrituras en el segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Bueno, desde el 3 vamos a empezar en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Y antes de ello vamos a orar. Padre Dios, yo me pongo en tus manos, Señor, en este momento, Dios, y te pido que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que tome el control en esta mañana, Dios, que tú seas, Señor, quien ministre, Dios, a mis hermanos. Señor, tú me hablaste, Dios, durante la noche, Padre, acerca de esto, Dios, y yo quiero que tú seas, Señor, dirigiendo mi boca, Señor, que tú seas poniendo los versículos, Señor, que tú seas poniendo, Dios, todo, Señor, en orden, Padre. Tú eres un Dios de orden, Señor. Y yo creo, Padre, que eso es lo que tú quieres hablar a tu pueblo en esta mañana, Dios. A ti sean, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por todos los siglos, Dios. Y, Señor, tú eres el Rey y Señor en este momento, Padre. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes que nada, ¿cuántos estamos gozosos hoy? Amén. ¿Pero cuántos estamos en aflicción? Una que otra cosita, sí. ¿Verdad? La vida del cristiano es una combinación. Sí. Tenemos el gozo del Señor, pero por otra parte tenemos también las aflicciones de este mundo, exactamente, de esta vida. Y Dios me hablaba en esta madrugada, ¿verdad? Pablo en esta segunda carta a los Corintios habla precisamente acerca de eso, de las tribulaciones, de la angustia, que a veces se siente cuando nosotros caminamos, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Y Dios me mostraba varios aspectos acerca de la aflicción. Y es lo que yo quiero compartirles en esta mañana. Entonces, 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nosotros debemos de bendecir siempre a Dios. Pablo empieza así: bendito sea el Dios. Dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Por qué Dios sería un Dios de consolación si no hubiera aflicción? Así como no puede haber luz si no hay oscuridad, frío si no hay caliente, bien si no hay mal. Entonces, Dios es un Dios de consolación, pero Dios viene a consolar precisamente a aquellos que están en angustia o en desesperación. Y dice el versículo 4, el cual nos consuela. Es un Dios de consolación que nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones. Dificultades, aflicciones, dicen las otras versiones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Este es el primer aspecto que quiero platicar acerca de la aflicción. Dice la palabra que Él nos consuela en todas nuestras aflicciones, pero a veces Él permite precisamente que estas situaciones pasen para que nosotros aprendamos también a consolar a otros. Así como Abraham le dijo: yo te he hecho bendición para que tú seas bendición. Nosotros somos un pueblo bendecido de parte de Dios, pero para que también nosotros seamos bendición al mundo. Pero también nosotros somos consolados de parte de Dios para que nosotros consolemos al que está en aflicción. A veces, ¿verdad?, Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas, pero esas nos permitirán más adelante poder consolar a alguien que esté pasando
por esa situación que nosotros ya antes vivimos. Dios sabe exactamente quién puede soportar qué situación. La semana pasada hablábamos acerca de la tentación y decía que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta, pero también dice que junto con la tentación o con la prueba, Dios da la salida, porque Dios no va a permitir que nadie sea probado más allá de lo que pueda soportar. Asimismo, Dios no va a dejar que alguien sufra una aflicción más grande de la que pueda soportar. A veces el mundo cae en desesperación y desgraciadamente aquel que no conoce a Dios busca la salida fácil, ya sea suicidándose o yéndose a algún vicio, ¿verdad?, en el cual pueda desahogar esa desesperación, esa angustia que está en su corazón. Hace ratito que estábamos estudiando el libro de Juan, nos habla la escritura de que Jesús mismo dijo que su alma estaba abatida. Y dice, ¿qué diré al Padre? ¿Que me recoge, me levante? Dice, no, para esto Él me ha enviado. El mismo Jesús conoce nuestras aflicciones, el mismo Jesús pasó por la angustia que nosotros pasamos en ciertas ocasiones. Él como hombre entendió y conoció lo que es el dolor humano. No solo el físico, sino el dolor del alma. Y dice la Escritura que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero que no cayó. Y al mismo tiempo que fue tentado en todo, sufrió todo. Sufrió la traición, sufrió la humillación, sufrió la burla de aquellos que según, ¿verdad?, eran cercanos o eran su pueblo. Pero de todos modos, Él superó la prueba. Él superó esa situación para que nosotros ahora seamos consolados también en nuestras aflicciones. Él sufrió y Él conoció lo que es el dolor humano para poder también compadecerse de nosotros y saber hasta dónde cada uno de nosotros puede soportar. Entonces Jesús, ¿verdad?, permite ciertas situaciones en nuestras vidas para fortalecernos en esas áreas. Les digo, Él sabe dónde cada uno de nosotros soporta y hasta dónde soporta. Obviamente con la ayuda de Dios. Y ahí es donde Él nos va a hacer crecer. ¿Verdad? Dice la Escritura aquí mismo en 2 Corintios. Vamos a ir. Capítulo 4. Versículo 16. Dice, por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Dios permite la tribulación, la angustia por la cual a veces pasamos a fin de perfeccionarnos. Versículos antes habla que así como el oro se prueba o se pasa por fuego a fin de purificarlo, así también nuestras vidas son pasadas por esas situaciones a fin de perfeccionarnos y hallarnos perfectos. Dios permite esto y podemos recordar la vida de Job. Dice la Escritura que era un hombre justo, recto delante de Dios, que no se hallaba ni una sola tacha. El mismo Dios le dijo a Satanás, mira que no has visto a mi siervo Job, ¿verdad? No hay nadie como él en la tierra. Mas sin embargo Dios, ¿verdad?, permitió, no lo mandó, permitió que sufriera esa situación de haber perdido familia, tierras, siervos,
su salud. ¿Para qué? Para que al final, cuando ya parecía que todo, ¿verdad?, no tenía otra solución, y cuando al parecer la misma fe de Job como que se estaba desvaneciendo, el mismo Dios se le presenta y le muestra y le dice: mira, aquí estoy. Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él anteriormente había declarado, ¿verdad?, que él sabía, dice: yo sé que mi Redentor vive y sé que estos ojos lo verán. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo de angustia, de desesperación? Su fe fue probada. ¿Para qué? Para que al final fuera hallado perfecto. Porque termina siempre, ¿verdad?, dice la Escritura, después de cada situación que pasó, y Job, ¿verdad?, no puso, ¿verdad?, no le asignó a Dios ninguna de estas cosas malas. Al contrario, ¿verdad?, cuando su esposa le dice: ya, muérete, maldice a Dios y muérete, ella le dice: ¿qué acaso aceptaremos solo de Dios las cosas buenas y no las malas? Él estaba diciendo que Dios se le enviaba, no era Dios. Pero finalmente él decía: Dios da, Dios quita. Sea el nombre del Señor bendito. No es que Dios nos quiera quitar, porque Dios no nos quiere quitar. Lo que quiere Dios es que nosotros seamos perfeccionados. Que cada vez que nosotros pasemos por estas situaciones, nosotros salgamos victoriosos de ella. Hace ratito hablábamos de las promesas de la palabra. Cuando nosotros estamos en aflicción, en angustia, sucede que siempre es cuando más buscamos a Dios. Mientras las cosas están bien, nosotros pues caminamos con Dios. Pero cuando las cosas se empiezan a apretar es cuando nosotros buscamos realmente de Dios. Nos metemos en oración, nos metemos en ayuno, ¿verdad?, buscamos su palabra, nos ponemos ahí en la brecha con Dios. ¿Por qué? Porque queremos una respuesta de Él. Dios quiere que eso sea día a día. Así como el sol sale cada mañana, así nosotros tendríamos que tener una vida constante, ¿verdad?, en nuestro caminar con Cristo de búsqueda. ¿Para qué? Para que al final de todo esto siempre seamos hallados perfectos. Dice la Escritura que Jesús, siendo hijo, fue perfeccionado, ¿verdad?, en la obediencia. Fíjense, si el mismo Jesucristo tuvo que ser, obviamente como hombre, perfeccionado, nosotros mucho más tenemos que ser perfeccionados. Todavía hay situaciones en nuestras vidas que nos desvían a veces nuestras mentes y nuestros corazones de buscar a Dios. Y Dios dice la palabra que es un Dios celoso. Es un Dios que no da gloria a nadie más, que no comparte su gloria con ningún otro. Y Dios no quiere que nosotros nos desviemos. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos cela a cada uno de nosotros. Entonces a veces cuando nosotros estamos desviando nuestra mirada de Dios, Dios permite ciertas aflicciones en nuestras vidas a fin de ¿qué? De enderezar nuestra senda, de buscarle nuevamente, de volver nuestro corazón a Él y de no apartarnos. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que agarrarnos fuertemente de Dios. Porque en el momento de la prueba, si recuerdan cuando Pedro le dice a Jesús, dice: yo no te dejaré. Jesús decía: el pastor va a ser, ¿verdad?, quitado y las ovejas se van a dispersar. Y Pedro dijo: yo no te voy a dejar, Señor. Jesús le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte, para zarandearte. Mas yo he rogado al Padre que tu fe no falle.
Satanás está, dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar, a cada uno de nosotros. Miren, a Satanás nosotros no le caemos bien. A Satanás nosotros le somos una piedra de tropiezo. A Satanás le somos un estorbo. Y esa es la razón por la cual, ¿verdad?, él está buscando cómo destruirnos. En lo individual y en lo colectivo como iglesia. Entonces, Satanás, ¿verdad?, está maquinando la forma en cómo hacernos caer, hacernos desistir o alejarnos de Dios. Pero Dios sabe que cada uno de nosotros puede resistir la prueba, puede soportar la prueba. Y es ahí, ¿verdad?, donde nuestra labor como pastores o ministros entre ustedes es precisamente estar intercediendo por ustedes. Estar pidiendo, así como Jesús pidió por Pedro, porque podemos ver en Jesús la figura del pastor. Dice, yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por las ovejas. Jesús era el pastor de Pedro, pero Jesús obviamente se movía completamente en lo espiritual y sabía exactamente qué era lo que había que acontecer ahí. Miren, hermanos, en algunas ocasiones las cosas que vienen sobre nuestras vidas no es porque nosotros no estemos orando por ustedes. A veces Dios permite también ciertas circunstancias para hacerlos crecer a ustedes. Para que ustedes, al pasar por estas situaciones, crezcan y sean aún más útiles al cuerpo de Cristo. Así es. Yo recuerdo hace ya muchos años que ya hemos platicado, cerca de 10 años, que nosotros pasamos por una situación económica muy complicada, muy difícil. En ese tiempo realmente había aflicción y angustia en nuestros corazones, porque pues vivíamos al día, teníamos 2 pequeñitos, uno recién nacido y el otro de 1 año, y había cosas que eran necesarias, ¿verdad?, suplir en el hogar. Y nos agarramos de Dios y buscamos de Dios y no nos soltamos. Y como alguna vez les comentó Elsie, cuando una vez un profeta llegó y les dijo, dice Dios que todavía van a pasar por un desierto, y nosotros dijimos, todavía más, ¿verdad? Dice, pero al final van a tener una recompensa, ¿verdad? Dios permitió eso. Y no porque nuestro pastor no estuviera orando por nosotros, porque yo sé que nuestro pastor oraba por nosotros, por todos los que estábamos en el liderazgo, por todos los que estábamos ahí. Él estaba ora y ora. Pero Dios estaba preparando nuestras vidas para algo más. Miren, hermanos, yo creo que si Dios no hubiera permitido eso, no estaríamos nosotros hoy el día de aquí, este día aquí. Ahora, si Dios no hubiera permitido que hubiéramos pasado por esa situación, nosotros no podríamos soportar hoy, ¿verdad?, estar aquí enfrente de ustedes. Como dice aquí la Escritura, pasamos por ello, ¿para qué? Para que nosotros ahora, en la consolación que hallamos en Dios. Porque eso sí podemos decir, ¿verdad? Fue a través de hombres, pero finalmente sabíamos que la respuesta venía de parte de Dios. La consolación que nosotros hallamos en Dios, esa misma consolación podemos nosotros dar a los que ahora están bajo nuestro cuidado. Entonces, hermano, cuando usted esté pasando por una situación, por ahí hay un pensamiento que dice, no debemos decir por qué, sino debemos decir para qué. Dios, ¿qué quieres enseñarme en esta situación? ¿Qué quieres que yo aprenda, ¿verdad?, con esto que estoy pasando? Para que yo después lo pueda aplicar. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, va a pasar por situaciones, por esas tribulaciones, aflicciones. Jesús mismo dijo
¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Sufriréis aflicciones, pero no se aflijan. Yo he vencido al mundo. La misma palabra lo leímos también últimamente. Dice que nosotros somos enviados como ovejas al matadero. Entonces, la vida del cristiano es una combinación. Un tanto de aflicción, un mucho de gozo. Porque si comparamos la aflicción que pasamos contra el gozo que nos da el Señor, yo creo que es mucho mayor el gozo que nos puede dar Dios que la aflicción que podamos nosotros estar pasando. Aunque pareciera en ciertos momentos, ¿verdad?, que no pudiéramos soportarla, ¿verdad?, que estamos a punto de tirar la toalla, finalmente el gozo que viene de parte del Señor es tan grande, ¿verdad?, que podemos bendecir el nombre de Dios. Es por eso que Pablo en esta carta, ¿verdad?, dice, primero empieza con eso: bendito el Padre, bendito el Señor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pasó por muchas aflicciones, muchas. Él pasó por muchas situaciones y aquí en la segunda carta de los Corintios nos habla acerca de ellas. Pero finalmente termina bendiciendo siempre a Dios. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios da después de la aflicción, después de la prueba, y durante la prueba también, porque eso nos mantiene, es tan grande que nos permite seguir avanzando. Nos permite caminar en medio de todas las situaciones adversas, para que al fin, al terminar el camino, nosotros hallemos, ¿verdad?, la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Hoy, o bueno, más bien anoche, entendí, ¿verdad?, lo que pasamos los ministros, ¿verdad?, cuando estamos enfrente de ustedes. Estuve buscando el pasaje, pero no lo encuentro, pero sí lo leí. Dice que Pablo se sentía afligido o angustiado. Dice, por causa de ustedes. Dice, y he sido consolado para que la consolación sea de ustedes. Hermanos, cuando hay aflicción en el cuerpo de Cristo, créanlo que nosotros nos afligimos. Cada vez que pasa una situación en la iglesia, el corazón del pastor se aflige. El corazón del padre espiritual, porque finalmente esos somos, sus padres espirituales, se aflige, se angustia. Y créanlo que cuando nosotros nos enteramos de algo que esté pasando en sus vidas, entra angustia en nuestros corazones, entra dolor, y eso mismo a nosotros nos lleva a buscar a Dios más. Esto entonces es como una bolita de nieve, porque empieza en ustedes son perfeccionados, pero al mismo tiempo ese nos alcanza a nosotros somos perfeccionados, y así, ¿verdad?, Dios va construyendo o edificando su iglesia. Entonces, la aflicción podemos verla como una herramienta de Dios para que nosotros seamos perfeccionados. Un mecanismo que Dios usa para mantenernos agarrados de Él, puestos nuestros ojos en Él, nuestro corazón puesto en Él,
y que a pesar, como dice Pablo, de todo lo que venga, nada nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Por lo cual, ¿verdad? Vamos a ir a 2 Corintios 4:7. ¿Estamos ahí? Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Entonces, a pesar de todo esto, lo que podemos entender es que Dios está siempre en el control de todas las cosas. Así es, amén. Todo el tiempo. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Tenemos entonces que aprender a confiar en Dios. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Dice el versículo 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No debemos de poner nuestra atención en la situación que nos está angustiando en este momento. No tenemos que ver los problemas que están agobiando nuestras vidas en este momento. Tenemos que ver lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? ¿Verdad? Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? Ahí tenemos que poner nuestra fe, nuestra mirada en lo que no se ve, en Dios. Todo esto, dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios es eterno. Lo que nosotros vemos, esta circunstancia que esté alrededor de nosotros, es temporal. Confiemos, si nosotros le ponemos esa situación en las manos de Dios, que es algo que también tenemos que aprender a hacer, Él va a tomar el control. Si dice la palabra, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Pongan sobre mí sus cargas. Todas estas situaciones, ¿verdad? Dios también las permita para que nosotros aprendamos a descansar en Él. Que no sean nuestras fuerzas, sino sus fuerzas, las que nos levanten, las que nos permitan caminar continuamente. En nuestras fuerzas nosotros nos vamos a cansar, nos vamos a desesperar, puede que hasta claudiquemos, pero si aprendemos a confiar en las fuerzas o en el poder de Dios, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo nos quiere enseñar eso. La angustia no nos va a matar. La angustia no nos va a derribar. Al contrario, nos tiene que hacer fuertes para que cada vez, dice, un más excelente peso de gloria se manifieste en nuestras vidas. ¿Sí? Dios quiere que nosotros descansemos en Él. Que todas las cargas que nosotros traigamos encima, vengamos y las depositemos en Él. En nadie más. Solo en Él podemos encontrar la paz. Solo en Él podemos encontrar el gozo. Solo podemos en Él encontrar las fuerzas para seguir adelante. Dice la palabra que Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Entonces, agarrémonos de Dios.
con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y no demos lugar al diablo para que nos derribe. Dice ahí, aunque, dice, derribados, no destruidos. Si alguno ha sido derribado en este caminar con Dios, aquí dice la Escritura, pero no estamos destruidos. 7 veces caerá el justo y 7 veces los levantará el Señor. Si alguno, ¿verdad?, estuviera derribado, dice la palabra que no está destruido. Y mientras no estés destruido, Dios todavía puede hacer algo con tu vida. Dios puede todavía, ¿verdad?, levantarte y poner, ahora sí que toda la carne al asador para que tú cumplas con el propósito que Él ha mandado para tu vida. Dios no ha perdido la esperanza en cada uno de nosotros. Él tiene la esperanza puesta en nosotros. Él confía en que nosotros podamos llegar al final del camino, en que podamos soportar todas las pruebas que pasen por nuestras vidas. Él confía en nosotros. Él tiene la esperanza completa en nosotros. Ahora nosotros tenemos que aprender a ver con sus ojos, con su mente, con su corazón, para que nosotros también podamos confiar en que no es por nuestras fuerzas, sino es por sus fuerzas que nosotros vamos a alcanzar esa meta. ¿Amén? Amén. Bueno, hermanos, pues eso es todo lo que yo quiero compartir el día de hoy. Algo muy sencillo, sí, pero que Dios habló a mi vida. No dejemos que la aflicción entre en nuestros corazones. Dice la palabra que también que no dejemos que ninguna raíz de amargura nos haga perder el reino de Dios. Hagamos que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Hoy también cuando hablábamos en el Evangelio de Juan, decía Jesús, glorifica tu nombre en mí, y contestó Dios, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Amén. Glorifiquemos el nombre de Dios con nuestras vidas, glorifiquemos el nombre de Dios manteniéndonos firmes y después dándole gloria a Él a través de nuestra alabanza y nuestra adoración, porque Él es el que nos va a sacar adelante. Amén. Amén. Pues vamos a ponernos de pie entonces y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, que tú nos permites estar aquí reunidos. Dios, ciertamente dice tu palabra que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú lo librarás, Señor. Dios, dice tu palabra, Señor, que hay muchas promesas para aquel que confía en ti. Señor, creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, creemos en tu poder. Hoy, Señor, durante la alabanza y la adoración, declaramos ese poder, Señor, sobre nuestras vidas. Reconocimos, Señor, que tú eres Dios y Señor de todas las cosas. Padre, que tú puedes hacer cosas grandes y maravillosas delante de nuestros ojos. Dice tu palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Dios, creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios sobrenatural, en un Dios de maravillas, de milagros. Señor, confiamos plenamente en ti, Señor. Y sabemos, Dios, que la situación por la cual estemos pasando en estos momentos, Señor, Dios no nos alejará de ti, sino que al contrario, Señor, nos hará crecer, Dios, en el conocimiento tuyo, en la fe tuya, Señor. Nos mostrará, Señor, el camino de la verdad y la justicia. Y nos mantendrá, Señor, cada vez más perfectos delante de tu presencia, Rey. Porque a través, Señor, de estas aflicciones, como dice tu palabra, seremos purificados como el oro, Señor. Quitando todo aquello, Señor, que no sirve, quitando todo aquello que estorba nuestro caminar, Señor. Quitando todo aquello, Señor, que nos pueda desviar, Dios, de tu camino. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Dios. A soportar, Señor, la prueba, Dios. A ser pacientes, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú, Dios, estás en el control de todas las cosas.
Porque sabemos, Dios, que tú, Señor, tienes cuidado de tus hijos, Padre. Que tú suples toda necesidad. Que tú, Señor, eres el que nos va, Señor, a llenar o a colmar de bendiciones, Señor. De misericordias, de favores, Rey. Dios, porque tú como buen Padre, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, no has apartado tu vista ni tu mano de nosotros. Señor, tú estás ahí, Dios, guardándonos en todo momento y cuidándonos, Padre. Y sabemos, Señor, que tú estás ahí, Dios, que tú estás ahí, Señor, que no te has olvidado de nosotros. Señor, que siempre, Señor, tienes el control, Dios. No vas a dejar, Señor, que seamos afligidos más allá, Señor, de lo que podamos soportar. Dios, dice tu palabra que tú no viniste a romper, Señor, la varita que está a punto de romperse. Ni viniste a apagar el pabilo que ya está humeando, Dios. Al contrario, tú viniste a enderezar lo torcido, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, Señor. Tú viniste a dar vida y vida en abundancia, Dios, lo dice tu palabra. Tú viniste, Señor, a que nosotros seamos fortalecidos, Dios, para poder mostrar, Señor, a este mundo, Dios, tu amor, tu gracia y tu favor, Señor. Porque a través de todas estas pruebas que nosotros estamos pasando, también nosotros damos testimonio, Señor, de que tú eres real, Dios. Y cuando salimos, Señor, de ellas, cuando pasamos por este desierto, Señor, cuando salimos de esta aflicción, Padre, la gente se da cuenta de que tú estuviste ahí, Señor. La gente se da cuenta de que tú nos sostuviste con tu mano de poder, Señor. Y que nunca te apartaste de nosotros, sino que al contrario, Señor, nos llevaste, Señor, de justicia en justicia, Señor, de gloria en gloria, Dios. Y tú guardaste nuestro camino, Señor. Así como tú permitiste, Señor, que el pueblo de Israel pasara por ese desierto, Señor. Tú de todos modos los acompañabas, Señor, como una nube y como una columna de fuego, Dios. Tú no apartaste, Señor, tu presencia de tu pueblo, Señor, y asimismo sabemos que tú cumples tu palabra y tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Así lo creemos, Señor. Así lo confesamos, Dios. Así, Señor, es porque tú lo dijiste, no porque nosotros lo digamos, Señor, sino porque está escrito en tu santa y preciosa escritura, Señor. Gracias, Dios. Yo te pido por mis hermanos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas guardándoles, Dios. Que tú seas fortaleciéndoles, Padre, en todas estas situaciones que estén pasando, Rey. Porque yo sé, Dios, que cuando salgan victoriosos de ellas, Señor, serán, Dios, hombres y mujeres, Dios, valientes y esforzados en tus manos, Padre. Porque a través de esto, Señor, tú los estás perfeccionando para ser instrumentos tuyos en tus manos, Dios. Para que ellos puedan dar testimonio, sino de las cosas grandes y maravillosas que tú haces, Dios. Para que a través de la experiencia, Señor, ellos puedan conocer tu amor, tu poder y tu gracia, Rey. Dios, gracias, Padre, porque tú, Señor, nos enseñas todas estas cosas con amor, Señor. Porque tú, Dios, nos enseñas a través, Señor, de estas situaciones, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Creemos en ti, Señor. Creemos y confiamos plenamente en ti, Señor. A ti, Dios, damos toda la gloria, Señor. A ti damos toda la honra, Dios. A ti damos toda la alabanza, Jesús. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Dios. Solo a ti, Jesús. Recibe, Señor, el honor, el poder y la majestad, Dios, por los siglos de los siglos. A ti, Señor, sean, Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Y amén.